África es el continente más pobre e inestable del mundo. Además, se podría decir que es, junto con Oceanía, el más nuevo, pues de las 54 naciones que lo conforman, solo 2 habían conseguido su autonomía antes del siglo XX. Entonces, ¿a qué se puede deber eso? Tal vez es el hecho que son personas muy conflictivas, o tal vez muy perezosas. Aquí quisiera exponer una de las posibles causas de los tantos males que afligen a este continente, repasando un acontecimiento histórico que marcó el destino del continente sin frío. Primero, situémonos en contexto. Hacia fines del siglo XIX, África era en su mayoría un territorio inexplorado por los europeos, quienes a las justas habían asentado algunos puertos desde donde se comercializaban esclavos a través del Atlántico, desde fines del siglo XV, tales como Guinea, Santo Tomé y Senegal. Aunque, por otro lado, los musulmanes harían lo mismo a través del comercio transsahariano. Pero en fin, aquí podemos observar el mapa de África hacia la década de 1870. Como ven, para esto aún no existía ningún estado moderno formado, y más bien solo algunos reinos pequeños fragmentados de antiguos imperios caídos como el de Mali o Zimbabue. En lugar de ello, habitaban gran cantidad de etnias y tribus, pero es que en un número descomunal, y que muchas de ellas se mantienen hasta la actualidad. Además, al debilitado Imperio Otomano le quedaban algunas posesiones en el norte de África, como Egipto, que ya había ganado una autonomía considerable. Por otra parte, Europa pasaba por la segunda revolución industrial, en donde la industrialización de estos países se vio más acelerada por nuevas fuentes de energía que iban teniendo mayor demanda, como el gas y el petróleo. Además, que grandes potencias iban ganando más y más influencia internacional, sobre todo Reino Unido y Francia, y los recientemente surgidos Alemania e Italia. Y como toda gran potencia, buscaban expansión. Pero, ¿cuáles son las causas de esta expansión? Los motivos eran principalmente económicos, pues ante el crecimiento de la industria se necesitaban más recursos y más mano de obra para seguir produciendo. También políticos, pues para mantener el estatus de potencia, en esa época la colonización daba prestigio internacional. Y por último, ideológicos, porque aunque usted no lo crea, hasta antes de entrar al siglo XX, las ideas de superioridad de la raza blanca aún se mantenían presentes en el consenso general de la población europea. Por lo tanto, se comenzarían ciertas expediciones por el interior de los ríos de África, los británicos por medio del río Níger, los franceses por medio del río Senegal y los belgas por el río Congo. Algunos de los principales exploradores de la época fueron David Livingstone, Henry Stanley y Pierre Saint-Fagant de Brazza. Con estas expediciones renacerían las rivalidades europeas. Reino Unido, quien se había hecho con el control de Egipto y por lo tanto del Canal de Suez, quería expandirse de norte a sur hasta la colonia del Cabo, actual Sudáfrica. Francia quería hacer lo mismo de este a oeste, por lo que eventualmente chocarían en algún momento. Entonces, ¿cómo es que todo esto no terminó en un conflicto? Si estás disfrutando este video, no te olvides de suscribirte a mi canal para estar al tanto de más contenido. Pues fue gracias a nuestro amigo Otto von Bismarck y organizó la Conferencia de Berlín para solventar las controversias de África y así repartir el continente como si fuese una torta. A esta conferencia asistirían Reino Unido, Francia, Portugal, Bélgica, Italia, España, entre otros países europeos y ningún estado africano. Sí, creo que se olvidaron de alguien. Luego de varios acuerdos, todo el territorio sería repartido salvo por Liberia, quien ya había conseguido su independencia de Estados Unidos. En general, los pueblos y pequeños reinos formados no pusieron mucha resistencia y cayeron rápidamente, salvo por Etiopía, bajo el reinado de Menelik II, quien resistió la invasión italiana, quienes ya se habían instaurado en los actuales Eritrea y Somalia, pero que aún así sufrieron un duro revés durante la batalla de Adwa. Con respecto a la denominación de los nuevos territorios, pues bueno, depende del país que tomó el territorio. Algunos, como Alemania, los consideraron como colonias netas. Francia, por su parte, consideró algunos de sus territorios como Argelia como una provincia de ultramar de Francia, y otros, como Túnez, fueron convertidos en protectorados, aunque con menos autonomía que el protectorado británico del Reino de Egipto. Pero la manera de colonización más peculiar y cruel fue la del Congo belga, que en realidad, más que ser administrado por el mismo Estado belga, fue administrado directamente por el rey Leopoldo II hasta 1908 como si fuese su comarca. Leopoldo fue acusado de haber instaurado un régimen de terror en donde se produjo la muerte de millones de nativos
además de trabajos forzados para la explotación de marfil y caucho y mutilaciones en caso no se cumpliera con las cuotas de trabajo. Los países africanos comenzarían a ganar su independencia hasta 1950. Los deseos de independentismo de los africanos, sumados al debilitamiento de las potencias europeas durante la Segunda Guerra Mundial y al resentimiento popular contra el racismo y la desigualdad, lograron consolidar la salida de los europeos del continente, manteniendo las fronteras que habían sido establecidas durante el reparto. Pero bueno, lo más importante a resaltar sobre este reparto es que, como mencioné en un principio, ya existían un gran número de tribus, etnias y pequeños estados que no fueron tomados en consideración al momento de trazar las fronteras, por lo que hasta la actualidad son en general países muy heterogéneos. ¿Y qué pasa cuando hay tanta heterogeneidad? Pues descontento general y guerras civiles, que si contamos las que han ocurrido desde 1950, pues parece que no son pocas. A esto se suma el hecho que varios países africanos en gran medida aún dependen económicamente de sus antiguos colonizadores y que en algunos casos fueron colocados presidentes títeres que, más que actuar en beneficio del pueblo, actuaban en intereses comunes tanto para las clases oligárquicas como para las potencias mundiales. Es decir, ¿por qué un país tan rico como República Democrática del Congo es el segundo país con menor PIB per cápita del mundo? Ojo que lo que te digo aquí es una percepción en base a los acontecimientos históricos que hemos repasado. Pero si tienes una opinión diferente, puedes dejar tu comentario, siempre con respeto. Y relaja, no lo tomes tan personal. Y si te ha gustado este video, no te olvides de apoyarme con un like y de suscribirte a mi canal. ¡Hasta la próxima!